Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Me encanta poder estar en contacto con quienes se encuentran en tiempo real, quienes nos estarán viendo posteriormente, también sean bienvenidos. Ejercicio sencillo. Vamos a lo inferencial y lo crítico en este video que habíamos observado, en el video número 1, de argumentación. Entonces, lo literal, que me cuenten primero algunos de ustedes qué es lo más importante del video, cuáles son las ideas principales. Vamos a dar cuenta de lo que ocurre en el video. Vamos a mirar si en efecto comprendimos lo que ahí se dice. Seguramente que sí, no tiene ninguna dificultad. Luego pasamos a un nivel inferencial y en el nivel inferencial vamos a comparar lo que dice el video con otro tipo de contextos para sacar inferencias. Entonces vamos a poner ejemplos, digamos, con... Hay unos que son muy sencillos. Con la parte de falacias podemos dar algunos ejemplos. Bien. Y por último, la parte crítica en la cual vamos a mirar cuál es el propósito del video con argumentos a favor o en contra de lo que está allí expuesto. Entonces, comencemos con la parte literal. ¿Quién me quiere comentar en lo literal qué decía en el video? ¿De qué se trataba? ¿Qué es lo que se defiende ahí? ¿Qué postura hay? Si es que hay una postura, si es que hay una tesis. ¿Qué decía el video? ¿Quién me quiere participar? Yo, profe. Dale, cuéntanos. Bueno, pues el video se llamaba Fundamentos de la Argumentación 1, ¿no? Entonces, pues el video arrancaba como explicando o haciendo o proponiendo más bien una hipótesis de que no todas las expresiones en la argumentación tienen el mismo valor. Entonces, pues digamos que se explicaba primero que la argumentación busca dar pruebas o razones de lo que se afirma. Por tanto, la persona que afirma o que hace la afirmación es quien debe argumentar. Pues hablaba también de que para tener una argumentación, digamos, correcta, se debe recurrir al... Espera un momentico. Ya, que consta de la conclusión y de las premisas, la argumentación. Entonces, se hacía la diferencia entre la conclusión, que no siempre se ve tan clara pues digamos, como en una oración, y las premisas, que son aquello que sostienen la conclusión o que lo justifican, que algunas veces pueden estar acompañadas de ciertas expresiones como justificación, como por qué o debido a, o un contraejemplo de la afirmación, etcétera. Digamos que en eso trataba la primera parte. Después se trataba ya un poco de las falacias, se distinguían las falacias que habían, las ad hominem, la ignorancia, creo que eran en total como 2, 3, 4, 5, como 5 o 6 más o menos, conté yo. Y bueno, digamos que a grosso modo es eso. No sé si quieren explicar las falacias o... No, perfecto. Está muy bien, muy interesante. Gracias, María Camila, muy interesante. De eso se trata justamente. Esa es la parte literal. Hay niveles más básicos de la literalidad. Muchas veces nos quedamos en esos niveles más básicos, cuando solamente somos capaces de citar un fragmento o de mutilar un fragmento inicial, medio y final. Pero hiciste una buena síntesis, eso es muy importante, sigue siendo literal, o sea, la síntesis es base del pensamiento crítico y del pensamiento reflexivo que me lleva a mí a sacar conclusiones, pero sigue siendo literal. Y muchas veces no se llega siquiera a ese punto. En este caso sí, muy interesante. Estuvo muy bien resumido, perfecto, pero bueno, antes de entrar a profundizar en algunos detalles, se dio cuenta, hay muchas más falacias, simplemente mencionamos algunas prototípicas, pero quisiera consultarles, con lo que se acaba de decir, ¿ya se dio cuenta del video o a alguien le parece que hay alguna otra idea interesante o importante o relevante para que lo mencionemos antes de que pasemos a detalles? ¿A una persona le parece que hay otra idea que pueda ser importante o principal o aunque sea secundaria que cobre relevancia en el contexto? Profe, Sí, cuéntanos.
Pues una de las cosas que anoté hablaba también como de que siempre hay que apoyar las opiniones con razones y no razones con prejuicios. También decía que uno puede hacer una argumentación a partir de ideas falsas, pero estas no van a tener un suficiente sustento para mantener el argumento. Se van a caer fácilmente. Se hablaba como de eso también. Excelente, claro. También se hablaba... Cuéntame, Sí. dale. También se hablaba como que los medios de comunicación siempre nos habían como que dicho como que los medios de comunicación eran para informar y realmente los medios de comunicación tienen sus intereses y están es para ser consumidos más que para información. Excelente, súper. Algunas de esas ideas son secundarias, son para dar un contexto, pero son ideas importantes. Otras son muy relevantes. Por ejemplo, profundizas una de las nociones que nos había dicho María Camila. Muy importante me parece eso, cuando nos hablas de las razones que hay que tener para cada uno de los argumentos y nos mencionas algo que es importante dentro del contexto de la argumentación. Como hablábamos de si todo vale o no, si no todo vale, es relevante tener en cuenta ese detalle que llamamos los prejuicios. Muy interesante. También Diana nos iba a decir, Diana Carolina, iba a hablar algo. Diana, adelante, cuéntanos. Pues sí, profe, era como precisamente por esa parte de los prejuicios, que fue como, a mi modo de ver, la parte como que me interesó más, por decirlo así, porque me parece muy importante uno hacer esa diferencia entre qué es argumentar y qué no, y es precisamente en que argumentar no es simplemente exponer prejuicios como usted lo decía en el video, sino que hay que dar razones de eso que uno está afirmando, y pues de un prejuicio uno jamás podrá dar razones. Muy interesante, excelente. Muchas gracias. Perfecto. Antes de pasar entonces a lo que les voy a profundizar, ustedes mismos me van a profundizar detalles acá. Comienzo yo hablando que para muchas personas la argumentación es profundizar en una idea, ¿no es cierto? Es hacer que una idea la podamos explorar de una manera más amplia. Y esa noción de argumentación, de ampliar una idea, de conocer algunos detalles respecto a la idea, es lo mismo que la idea de justificar cómo dar razones, definir que definir argumentar cómo dar razones, cómo justificar. Es lo mismo ampliar una idea que tener la justificación de ella. Las dos nociones son equivalentes, son lo mismo, o yo de pronto trato de tomar postura por una de las dos en el video. ¿Ustedes qué les pareció? Te repito porque pronto no quedó claro. Hay una forma de definir la argumentación como profundizar una idea, ¿no es cierto? Vamos a profundizar en una idea, yo creo que, supongo que, o sé que X. Entonces voy a profundizarle sobre X. ¿Qué es ese X? Es lo mismo definir justificación como definir argumentación, corrijo, argumentación como profundizar en una idea. Es lo mismo eso que justificar, dar el porqué, dar las causas, etcétera. Son distintos. Tomo postura por alguno de los dos en el video. Y si yo tomara postura por alguno de ellos, ¿ustedes están de acuerdo o les parece que son iguales? ¿Cómo lo analizan? Porque en uno es como lo que usted cree, lo que sabe, y en el de argumentación usted busca como dar razones por qué lo cree y como intentar convencer. Muchísimas gracias. Muy interesante. Sí hay una distinción entre lo uno y lo otro. El simple hecho de profundizar no me da necesariamente las causas, las consecuencias, los motivos y las justificaciones necesarias y suficientes para poder adherirme a algo. Entonces, el simple hecho de profundizar algo no necesariamente me va a decir ese algo. Pero cuando justifico,
cuando doy las razones y los motivos, puedo tener suficientes razones para adherirme o puedo fortalecerme en la posición contraria, pero con argumentos. También puedo responder, no estoy de acuerdo por X, no estoy de acuerdo por Y. Entonces no es idéntico. Por eso es que decimos que muchas veces lo único que estamos haciendo es tratando de ampliar nuestros prejuicios. Entonces, por ejemplo, una persona, por decir cualquier caso, es racista, entonces lo único que está haciendo es dar una amplia idea de su racismo antes que dar una justificación de por qué lo sea. De hecho, por ejemplo, en nuestro contexto es bastante ridículo, en nuestro contexto, en donde vivimos nosotros con nuestras raíces, es bastante ridículo ser racista. Si cuando se hacen análisis genéticos a personas que aparentemente, según creían, tenían sus raíces nórdicas, eslavas y todo lo demás y que no tienen mezcla, encuentran una cantidad de material oriental y de material africano, cuanto más en personas como nosotros en un contexto de mestizaje absoluto, en donde por nuestras sangres, aunque nos vean un poco claros algunos un poco desteñidos, algunos un poco más bronceados, al margen del color que nos vean, tenemos una mezcla racial impresionante. Somos hijos de negros, somos hijos de indios y también tenemos una pequeña mezcla de sangre española, usualmente de prisioneros españoles. Entonces, muy curioso que haya racismo en un lugar en donde nuestra sangre es brutalmente, para ponerlo claro, discúlpenme la expresión, pero es el chiste popular. Nos miramos y parecemos una vasija precolombina, naturalmente, nuestros rasgos son nativos. Somos hijos de negros, somos hijos de indios y un poco hijos de españoles, usualmente de las bajas raleas, pero sí, también tenemos un poco de europeos. Somos una mezcla racial absoluta como para venir a decir que hay racismo en Latinoamérica. O sea, es solo un ejemplo, ¿no es cierto? Es solo un ejemplo. En este ejemplo que les quiero plantear es, muchas veces lo que estamos buscando es ampliar y profundizar en nuestros prejuicios antes que tener razones fuertes, sólidas y válidas que sustenten nuestras ideas. Bien, por ejemplo, las personas que crean en la limpieza, en la pureza genética, que sea necesaria una idea de ser arios, siendo latinoamericanos, pues pobrecitos, son los primeros en tachar de la lista, pues porque naturalmente somos una mezcla brutalmente generada porque sacaron a las personas de África a la fuerza, todo lo más, pero somos una mezcla. Al margen de todos los hechos históricos, somos una mezcla. Bien, ahí tenemos esa cuestión. ¿Quién es el que tiene la razón de justificar? Nosotros cuando argumentamos siempre queremos que quede claro, que quede la idea precisa y por eso cuando argumentamos justificamos. Hay un detalle. Si la postura que vamos a plantear reta algo que ya conocemos y que ya sabemos, reta algo que nosotros ya tenemos como precisión al respecto y podemos explicarlo con toda claridad, nosotros somos los que llevamos la carga de la prueba. Y eso, por ejemplo, basta en el derecho, el indubio pro reo. Entonces nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Yo no tengo que demostrar en dónde estuve tal noche. La fiscalía es la que debe aportar, al menos en una sociedad civilizada, es la que debe aportar unas pruebas mínimas que o sean pruebas o que cuanto menos sean evidencias que moderadamente me vinculen con una situación. Si no hay nada que me vincule con una situación, yo no tengo que aportar pruebas de lo contrario. Por eso dice el sabio adagio popular. Explicación no pedida, ¿lo han oído? Explicación no pedida. ¿Lo han oído o no? Perfecto, claro que sí, Diana. Explicación no pedida, culpa manifiesta. Si nosotros no tuvimos nada que ver con algo, no es necesario que nos justifiquemos de ese algo. Si hay algún indicio que nos acerca a ese algo, ahí sí ya tenemos la necesidad de demostrar que no, que es un indicio tangencial y que no tiene nada que ver con nosotros. Por eso, cuando llega la chica tan inteligente y le dice a su pareja, ¿y por qué estuvo usted anoche con esa? No tiene idea de con quién estuvo, simplemente lo dice para pescar en río revuelto. Explicación no pedida, culpa manifiesta. Si tú mismo te echas la soga al cuello, mi querido amigo, déjame decirte que
La carga de la prueba, ella es la que debe demostrar. Tú no estabas haciendo nada, mi querido amigo. Tú estabas estudiando, viendo el video de lógica anoche. Lo mismo va para la dama. Si el tipo es el que te está tirando, el que te la está tirando, mi querida dama, tú estabas estudiando para lógica. No, explicación no pedida, culpa manifiesta. Si tú le dices, no, pero solo estábamos hablando, ya caíste, ya estás en medio de un berrinche terrible. No hay nada que hacer. Bien, llevamos la carga de la prueba. Entonces, ampliar una idea no es lo mismo que dar una razón. Muy bien, ya nos quedó esta primera etapa clarísima. También hay otro punto interesante que es lo de los prejuicios. ¿Quién me cuenta algo acerca de eso? Ya no tiene que ser literalmente de lo que hablábamos en el video, sino como que podemos empezar a hacer una diferencia, con qué lo relaciona, cómo lo ha visto. ¿Quién me quiere contar algo de los prejuicios? Pero qué timidez. Entonces vamos a ver cualquier cosa que quieran decir de los prejuicios. Por ejemplo, Juan Camilo, cuéntanos qué opinas respecto a lo que hablamos de los prejuicios. Juan Camilo Herrera. Karen Viviana, cuéntanos tú, por favor. Karen Viviana. ¿Sí me están escuchando? ¿Me quedé solo? ¿Sí me oyen, chicos? Sí, profe. Correcto. Sí, profe. Caterine, cuéntanos, por favor, cuéntanos acerca de los prejuicios. Y después de Caterine, Luisa Fernanda Pérez. Caterine. Bueno, Luisa, entonces. Que conste que Luisa no es ni mi hija, ni mi hermana, ni mi tía, ni mi prima, ni mi sobrina. Que no hay aquí ningún tipo de relación. Dale, Luisa, cuéntanos. Profe, bueno, con respecto a los prejuicios, algo que se me quedó mucho del video fue que las ideas están para debatirse, ¿cierto? Que toda idea y todo argumento es debatible, pero no es debatible la persona, ¿cierto? No y ahí es cuando entran los prejuicios. No, un argumento no es válido porque una persona, X persona lo diga, sea famosa, sea negra, blanca, aria, lo que sea, no es por eso que tenga la razón, ¿cierto? Su estado y su fisionomía no interviene en los argumentos o en las ideas que se quieran debatir. En cambio, uno sí puede debatir las ideas, ¿cierto? No estar de acuerdo con ellas y, como usted decía, justificarlas, encontrar una secuencia de premisas que hagan, que justifiquen mi conclusión. Ya, pues. Supremamente interesante, gracias. ¿Alguien más nos quiere mencionar algo de los prejuicios? Es muy frecuente, o sea, de prejuicios estamos llenos. ¿Qué es un prejuicio? La definición etimológica lo dice: antes de tener la experiencia o antes de haber estudiado la materia, ya tenemos un juicio asumido. Es muy básico y es muy elemental cuando, por ejemplo, vemos a alguien, y a todos nos ha pasado, ves que vemos a alguien y solo con ver, uy, qué simpático, uy, qué persona tan espectacular, me encantaría poder acercarme más a esta persona, pero también hay personas que vemos y hay algo que de pronto nos genera cierta resistencia. Cuando ya es una cosa sintomática que se convierte en una proyección de odios y rencores, allí ya hay algo extraño, ¿no es cierto? Estoy proyectando es otra cosa en esa persona. Entonces, en ese orden de ideas, prejuicios hay de todo tipo. Es peludo, por lo tanto es cochino. Es peludo, por lo tanto es un vándalo. Tiene joyas en el rostro. Si tiene joyas en el rostro, tiene que ser naturalmente un pandillero, una persona sin valores. Tiene tatuajes, es poco persona, es poco ser humano, es de esos pseudohumanos que hay por allí. Es una persona con barba, o sea que es de esos de poco baño. Es una persona de esas cochinas, es una de esas personas que son sicarios, seguramente. Entonces, cuando tenemos ese tipo de nociones, pero usa corbata, es todo un señor.
Claro, naturalmente. En los senados, en las presidencias no hay ladrones, ¿no es cierto? No hay asesinos, no. Es todo un señor porque usa corbata. El reino absoluto de la forma, en donde con solamente ver X característica puedo ya generar toda una estructura de quién es esa persona. Como si estuviéramos todavía en unas épocas antiquísimas, como las bases de la psicología tipo mesmerismo y cosas por el estilo, en épocas en donde todavía con palpar la cabeza decían cómo era la persona, si la cabeza tiene la frente, si la persona tiene la frente muy achatada o tiene la frente inclinada en un ángulo, y si tiene la parte temporal un poco hundida o un poco convexa, si la tiene de X o de Y manera, entonces indica que es un deficiente mental, indica que es un genio, indica que es un asesino. Solo con ver la forma teníamos toda una idea de prejuicios de inmediato, como si no hubiera una cantidad de posibilidades. Es decir, si nosotros pudiéramos elegir cómo éramos, si cada uno de nosotros pudiera esculpirse, probablemente todos seríamos modelos. Bueno, si fuéramos Miguel Ángel, ¿no es cierto? Si fuéramos Miguel Ángel Buonarroti, porque probablemente si nosotros mismos nos esculpiéramos, la mayoría que son grandes artistas harían dos bolitas y eso seríamos, ¿no es cierto? Dos bolitas con unos palitos. Pero si fuéramos grandes artistas, si pudiéramos esculpirnos, seríamos perfectos, seguramente. O si pudiéramos ser físicamente representando más o menos las costumbres y los hábitos que tenemos en nuestro interior, muchas personas que son hermosísimas probablemente aterrarían, generarían repudio o asco, y otras personas que son terriblemente feas podrían ser extremadamente atractivas. Pero no es así. Nosotros no nos distinguimos físicamente por lo que tenemos, por lo que pensamos o por lo que somos. Nuestro soma es lo que somos físicamente, así somos, pero no necesariamente es isomórfico con lo que pensamos. Podemos ser muy feitos y podemos ser muy interesantes, por decir alguna cuestión, ¿no es cierto? Por poner un ejemplo cualquiera. Entonces, todo esto son prejuicios, y los prejuicios son complicados. Pongamos un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. La ciencia nos dice: estos son los hechos del mundo, busquemos la razón de esos hechos, busquemos la explicación por qué estos hechos son como son. Entonces, este es el fenómeno X. Cada vez que pasa tal cosa, ocurren ciertas consecuencias. ¿Cuál es la causa? ¿Cuáles son las causas equivocadas? Vamos a formular una hipótesis y falsémosla para ver si es correcta. Bien. Entonces, tenemos unos hechos, buscamos la explicación de esos hechos, buscamos la causa y el efecto. Pero el pensamiento mítico religioso dice otra cosa, nos dice, el dogma nos dice: esto es lo que creemos. En este libro está escrito lo que creemos. Por ejemplo, por decir alguna cosa, poner algunos ejemplos. Acá en este lado hay varios textos judeocristianos en distintos idiomas. Acá hay varios textos hinduistas y budistas en distintos idiomas. Por acá está el Ramayana, el Mahabharata, los Upanishads. Por este lado tenemos Corán, tenemos Biblia, en distintos idiomas. Entonces, ¿qué dice la creencia usualmente? ¿Qué dice usualmente la creencia mítico-religiosa? Lo que dice en el libro es la verdad. Cualquier cosa en el mundo, lo que haya en el mundo, que compruebe lo que hay en el libro, es verdadero. Pero cualquier cosa que haya en el mundo que esté en contra de lo que dice en el libro, es falso. Entonces, en ese orden de ideas hay una postura muy diferente. En el uno me están diciendo: estos son los hechos, busquemos la explicación. En el otro me están diciendo: esta es la explicación, busquemos por las malas los hechos que puedan tener relación. Y lo que no existe, es malo, es perverso, hay que censurarlo, etc. Entonces, esto es interesante. Cuando nuestros prejuicios son los que nos dicen lo que podemos ver, lo que podemos entender o lo que no podemos entender. Muy interesante ese tipo de cosas. Bien, estamos dentro de lo literal, pero ya entrando un poco en lo inferencial. ¿Algo más que quieran mencionar al respecto? ¿Algún detalle que quieran mencionar sobre los prejuicios? Bueno, entonces pasemos al otro punto. Ya de forma totalmente inferencial.
¿Quién me cuenta algunas de las falacias, pero que me compare con algo que haya visto en su vida, bien sea en los discursos cotidianos, es decir, en la parte de publicidad, en la parte política, en la parte religiosa, en lo que sea? ¿Quién me cuenta en su vida cotidiana dónde ha visto estas falacias, por ejemplo? ¿Con qué lo relacionan? Profe, pues yo podría decir, por ejemplo, a la de Ad Populum, que podría hablarse como del tema cuando estaban las elecciones del 2018 en Colombia, con Iván Duque, que todo, había mucha gente, digamos, que no tenía conocimiento en el tema, de sus propuestas, todo, y entonces creían que por el simple hecho de que el público en general, la gente colombiana en general estuviera con Duque por X o Y motivo, ya la gente se iba como a votar por él. Bien, miren que dentro de la idea de la populum es toda una familia grande. Y en esa familia, por ejemplo, entra la falacia populum, es decir, mucha gente cree algo, por lo tanto ese algo es verdadero, ¿no es cierto? Pero hay muchos hermanos, a la fuerza, como se impuso, entonces es verdadero, ¿no es cierto? Otros hermanos que tiene, como las celebridades lo dicen, es verdadero. Esto se ve mucho, por ejemplo, cuando alguien plantea, es que tiene que ser verdadero lo que dice esa persona, porque mira esa persona tan bonita. Es que vea lo lindo que es. En cambio, vea al contendiente lo feo que es. O sea, ¿quién va a tener la razón? ¿El lindo o el que parece un sapo? Tiene que ser el lindo, papacito hermoso, voto por él esta vida y la otra. Por ejemplo, ¿no es cierto? Para poner un ejemplo del tipo de expresiones que usualmente ocurren en comportamientos semejantes. No estoy hablando de este caso especial, sino de cualquier caso, ¿no es cierto? Del caso que sea. Ocurre mucho, ¿no es cierto? Ocurren ese tipo de fenómenos. ¿O no lo han visto? Y dentro de la falacia de esta rama, de esta familia, es muy frecuente. Las madres son las que más lo intuyen y las que más le dicen a uno, lo advierten contra el ad populum, que porque muchos lo quieran hacer, no significa que lo debamos hacer. Y siempre nos viene con el adagio popular, si todos se tiran por el puente, usted se tira, es que las personas lo impulsan, lo llevan, usted tiene personalidad, usted no tiene carisma o no tiene voluntad propia o no tiene carácter. Bien, pero también se ve la hermana de esa en la misma madre. Yo sé que alguna vez les pudo haber ocurrido, cuando les dice, es así y lo hace porque yo se lo digo y yo soy su mamá. Es decir, la apelación a la fuerza. También están las hermanas. Nos advierte de una de ellas, que es la falacia populum, pero también se cae muchas veces en la falacia de apelación a la fuerza. Pero también es necesario en muchos momentos, porque hay personas que por más razones que se les dé no quieren entender, entonces simplemente la madre acude a la consabida, es así porque yo soy su mamá. ¿Alguna vez habrán escuchado expresiones semejantes? Bien, ¿algún otro ejemplo que me quieran contar de falacias? Pero ¿qué nivel de timidez? ¿No leyeron? ¿No lo vieron? Me parece que entonces fue que no vieron el video. Nadia, cuéntame por favor, ¿qué opinas al respecto? Profe, pues otro ejemplo de una falacia sí también tiene que ver con la presidencial, con Estados Unidos el año pasado. Cuando Trump y Biden hicieron el debate presidencial, Trump se encargó de hablar del hijo de Biden, que hasta donde tengo entendido, él estuvo en el ejército, pero tuvo una situación de abuso de drogas. Entonces él, en vez de concentrarse en hablar de política de Estados Unidos, se concentró fue en atacar al contrincante. Perfecto, perfecto, claro, muy típico el ataque personal y el ataque ad hominem, muy típico. Hay casos en donde ciertos hechos cobran relevancia, ¿no es cierto? Pero este es un hecho de una relevancia mínima ante una cantidad de situaciones. Muy interesante, gracias. Natalia, ¿qué opinas tú? ¿Algún ejemplo con alguna falacia? Profe, sí, algo que me pasó a mí que pronto a algún compañero le haya pasado en algún momento. Resulta que yo era, digamos, más allegada a una profesora que tuve en algún momento, pues, aparte de la universidad por fuera, y ella creó un
un restaurante, entonces yo le empecé a ayudar pues siendo mesera y le ayudaba un poco pues en la cocina y así, pero pues yo era una simple trabajadora de ella. Ella quizás de pronto acudió a la falacia a misericordia porque cuando le iba mal me pagaba mal y cuando le iba bien no me pagaba pues bien sino lo normal, ¿cierto? O sea, me estaba tratando de coger como de socia en vez de trabajadora, pero no tenía los buenos beneficios sino los malos, entonces acudió como a la de misericordia ahí conmigo. Pero pues sí, ya me tocó terminar con eso ahí porque pues malo. Claro, claro. Usualmente yo pongo el ejemplo inverso, ¿no es cierto? Cuando traen la manzana, como ustedes que frecuentemente me traen la manzana, profe, acuérdese quién iba a todas las clases, ese tipo de cosas ocurren. Pero muy chévere que me planteas el caso inverso, ya cuando ahí es un abuso de confianza, y eso ocurre mucho. Si me dejas, me mato. Me mato. Mira, acá tengo el cuchillo. No me agarres que me mato. Entonces, también, esa es otra familia muy conocida, otra familia muy poderosa de falacias, en donde, por ejemplo, aparecen todas las falacias de apelación a las emociones. Y apelación a la misericordia es una de ellas, pero no es la única. Todo ese, de hecho, las guerras usualmente han comenzado con apelaciones al patriotismo extremas, ¿no es cierto? Casi siempre comienza con eso. Muy, muy interesante. ¿Alguna otra persona que me quiera contar un ejemplo más? Profe, pues yo tengo un ejemplo, pero es de la falacia ad hominem. Perfecto, dale. Pues es que yo hace poco estaba viendo redes sociales y había una charla sobre dos personajes políticos de aquí del país y señalaban que pues uno es un expresidente y el otro, pues estaba la discusión entre ellos dos, como siempre lo ha habido, y decían que uno era lo máximo, que había hecho demasiado por el país, y cuando otras personas querían comentar acerca del otro, en lugar de cuestionar o hablar sobre esas buenas ideas, simplemente se escudaban en que había sido un ex participante de un grupo aquí en Colombia, entonces por eso no era bueno, y aquellas otras personas le daban como las señales, no, es que él hizo tal cosa, él está haciendo esto, él es eso, pero no, estas personas que apoyaban al expresidente siempre eran como, no, pero es que él es un guerrillero, él es un guerrillero, él mató, que yo no sé qué. Entonces siempre es eso, o sea, en ese caso lo vi mucho de que en lugar de hablar de la veracidad de las ideas, simplemente resaltaban lo malo para así como tratar de, sí, como de negar sus argumentos, así lo vi yo. Perfecto. Vamos a ver, por ejemplo, un tipo de ataque personal que es hermano de la falacia ad hominem, que se llama el tu quoque. Se lo vamos a ver más profundo y es totalmente relacionado con lo que estás diciendo, en la cual, en lugar de atacar una idea y de desvirtuarla y decir que la idea no tiene sentido, y eso es muy típico, caemos siempre en la justificación de decir, pero usted también lo hace. Profe, es que él empezó. Recuerdan, eso es típico, ¿no es cierto? Profe, él empezó. Esa noción que desde pequeños nos acompaña es muy frecuente. Pero es que usted también. Usted también. Pero primero, antes de venir a hablar de la idoneidad moral o ese tipo de cosas, destruyamos la idea, demostremos que la idea tiene error. Y después de demostrar que la idea tiene error, en la medida en la cual tenga relevancia, porque hay cosas que pueden tener relevancia, claro que sí, pero si tiene relevancia, demostrémoslo y que lo que estemos diciendo tenga sustento, ¿no es cierto? No que de manera alegre vengamos a decir, porque sí, es incorrecto por tal cosa, pero demostremos en dónde están los puntos. Por ejemplo, para llamar a alguien asesino, sicario, etcétera, tener los argumentos suficientes para poder demostrarlo. Muy interesante, excelente. Y vamos al punto final, para poder dar cierre. Entonces vamos a la parte crítica. Quiero que me cuenten, de acuerdo al propósito que tuvo el video, al tipo de lectura que hicieron, si están a favor, si están en contra y por qué. Sobre todo que lo justifiquemos. Estoy a favor de lo que se dijo, estoy en contra, cuando lo vi, lo sentí de tal manera, bueno, lo que sea. Cuéntame, por favor, ya esta parte más crítica, ¿cómo lo podemos justificar? ¿Quién me cuenta un poco?
Nicolás, cuéntanos. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues yo ya vi el nivel 1 de lógica y el 3. Locamente estoy viendo ahora el 2. Digamos que esos temas también los habíamos abordado con profesores diferentes en los otros niveles. Y pues la verdad no tengo mucho por decir. Estoy de acuerdo con lo que tú expones en el video que deberíamos ver para la clase de hoy. No, no tengo nada más por decir, ¿no? Correcto. Sara. Profe, pues yo también estoy de acuerdo, pues porque en sí, digamos, los prejuicios no son argumentos, porque en sí un argumento, pues son lo que son las cosas, sin añadir ni quitar. Entonces, pues yo estoy de acuerdo con todo, pues también, sí. Gracias, Sara. Stephanie Alejandra, cuéntanos. Profe, pues yo también estoy de acuerdo, o sea, en todo el video, pues se habla con, como podría decir, mucha lógica y todo lo que tiene sentido, tiene una razón de ser y entonces todo lo que se explica sí, es muy cierto. Muchísimas gracias. Profe, Bien. Cuéntame, ¿quién me está hablando? Natalia, cuéntame, Natalia. profe, yo de pronto en el video vi algo que una compañera escribió por allí como en el chat sobre lo primero que yo estaba hablando. Ella argumentaba algo como sobre la moral. No sé si no entendí bien, pero pues no, o sea, no tengo como la claridad bien sobre hasta qué punto va la moral en una argumentación, en una falacia, hasta qué punto incurre, o si no incurre, o no sé, o cómo se mide. Correcto. A ver, hay algunos detalles interesantes. Esto es un debate muy profundo, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, incluso en la filosofía analítica, que la filosofía analítica es la filosofía menos dogmática, ¿no es cierto? Es la filosofía más materialista que podamos decir, que son los hijos más avanzados de todo lo que fue en su época el positivismo, mucho más avanzados, etcétera. Hay un análisis del lenguaje moral y es muy interesante. ¿Cuál es el punto clave acá? Un detalle, hay autores que sostienen que hay una diferencia radical entre ética y moral, hay autores que dicen que no hay ninguna diferencia salvo el nombre, que es griego o latín. Al margen de esto, hay una reflexión interesante. Usualmente dentro de la idea que predomina en la actualidad, que es la idea del relativismo, todo vale, ¿no es cierto? En la idea del relativismo absolutamente todo vale. El relativismo que yo menciono es un relativismo eidético, es un relativismo de ideas, pero también el relativismo tiene mucha importancia y ha encontrado un acomodo en la sociedad actual en el campo de la moral. Lo que quiero mencionar es, la mayoría de posturas fuertes, bien argumentadas en torno a la ética, sostienen actualmente que, si bien es cierto que hay pequeños asuntos en los cuales se discrepa, que son asuntos más que de ética, de una simple costumbre de un pueblo a pueblo, que de pueblo a pueblo hay distintas costumbres, entonces dentro de las costumbres, por ejemplo, para un pueblo puede resultar inmoral si tú estás caminando en medio de la avenida Santander, por poner algún ejemplo, o estás caminando en la mayoría de países del mundo, y si tú vas en medio del verano con tu torso desnudo, entonces probablemente te tacharán de inmediato de inmoralidad y por las costumbres podrán decirte que estás haciendo escándalo en vía pública. Pero si ese mismo espectáculo ocurriera en Ibiza, en la mayoría de playas nudistas, ocurriera en Santa Marta, en las playas nudistas, no va a haber ningún problema. Entonces, listo, es que la moral es relativa, ¿no es cierto? Esa es la noción por lo general. Pero lo que coincidirían, o si estamos en una comunidad indígena, pues es el comportamiento absolutamente frecuente. Pero lo que coincidirían en la mayoría de estudios de la moral es que esos son sencillamente unas costumbres, pero que la moral va mucho más allá de eso. Que en la moral hay un cierto tipo de comportamientos que, sin importar el tipo de sociedad en el que estén, se han considerado que atentan contra el grupo o que van a favor del grupo. Y que incluso aunque haya excepciones, porque se muestran excepciones en todos los pueblos, esas excepciones lo que hacen detrás de todo es demostrar que en efecto hay una cierta unidad
dentro de unos comportamientos que pueden atentar o que pueden ir a favor del grupo. En otro momento, con más tiempo, les podría mencionar un poco al respecto cuando dé lugar, y si hay análisis de lenguaje moral y si hay análisis argumentados acerca de la moral, planteando que no son estrictamente relativas y que hay cuestiones que, al margen de que haya diversidad de concepciones en las culturas, sí hay unas ideas éticas y hay unos mínimos en la ética. Hay diversas posturas en torno a esto, pero es interesante, es profundo, y sí hay debates en los cuales se dice que no es un relativismo absoluto. En algún momento podríamos mencionarlo con mayor profundidad, pero no recuerdo qué fue lo que dijo la persona del chatbox. Voy a ver si lo encuentro y lo podemos de pronto mencionar en la próxima. Vamos a tener sesión, yo les mando el video una vez esté grabado, el mismo sábado lo subo. Cuando esté grabado lo subo, si alguien puede y quiere estar en tiempo real, perfecto, donde estará la explicación, comenzaremos, dejaremos actividad y el próximo martes tenemos aula invertida. Un abrazo enorme. Profe, antes de finalizar, me gustaría preguntarle algo. Por supuesto. Estas clases que se van, bueno, clases entre comillas que se ven los sábados, usted nos manda un correo avisándonos que va a empezar esa reunión o cómo va a ser. Los sábados yo las grabo a las 9 de la mañana, voy a comenzar este sábado. Quien puede, es decir, es una clase que yo la grabo para que sea asincrónica, ¿sí? Pero si alguien quiere y puede, si quiere y puede, bienvenido. ¿No es cierto? No es una obligación, no llamo a lista, no. Quien quiere y pueda, bienvenido. El sábado lo voy a grabar por este mismo link en el que estamos, ¿sí? Listo, profe, gracias. El sábado a las 9, quien quiera, perfecto. Si no, ahí el mismo sábado se lo subo para que la puedan observar. Un abrazo y mil felicidades. Profe, yo Gracias, tengo una profe. Hasta luego. pregunta. Sí, Diana, cuéntame. Es que en el video usted hablaba sobre la argumentación de Peirce sobre la Sí. existencia de una divinidad. Me gustaría saber dónde puedo encontrar, ¿es un texto o dónde puedo encontrarlo? Hay varios, permíteme, ya te muestro exactamente en cuál es en donde aparece mucho más fuerte la argumentación de Peirce. A ver si lo tengo acá. ¿Dónde lo tengo? Ya lo encontré. Este es el volumen. Obra filosófica de Charles Sanders Peirce, volumen 2, en el tomo 2, aparece muy claro en un texto muy breve, aunque hay que conocer de pronto un poco más de ciertas ideas de él, pero hay un texto muy breve que es... El texto 29, en la página 520, se llama Un argumento olvidado en favor de la realidad de Dios. Un argumento olvidado en favor de la realidad de Dios. Es una charla de 1908. Un argumento olvidado en favor de la realidad de Dios. Supremamente interesante. Muy elevado comparado con los argumentos que se daban ontológicos y cosas por el estilo. Este es acerca de la estructura de la comprensión del ser humano, que nos llevaría a pensar en la necesidad de una divinidad. Es muy interesante, muy corto, muy breve. Y ahí es donde quizás mejor lo expone, aunque en muchas partes de su obra aparece. Bueno, profe, muchísimas gracias. Un abrazote, que estés bien.